En mi último video, hablé sobre una extraña tradición atribuida a los basilirianos de Alejandría. Según esta tradición, Jesús no fue crucificado, sino que Simón de Cirene tomó su lugar en la cruz. Los soldados romanos, cito, obligaron a un transeúnte que venía del campo a cargar su cruz. Era Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Luego, lo llevaron al lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera, y le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó y lo crucificaron. Pero ¿quién es él? ¿Es Jesús o Simón? En realidad, el sujeto no está claro. Según una tradición posterior, atribuida a los basilirianos, Jesús transformó su cuerpo para verse con Simón y transformó a Simón para que se viera como Jesús. Mientras los soldados crucificaban a Simón, Jesús se reía de su necedad. En este video, me gustaría explicar cómo surgió esta tradición y si realmente puede atribuirse a los basilirianos. Soy el Dr. David Letwa, y es un placer para mí ofrecer contenido gratuito en este canal. Para poder hacerlo, dependo completamente de su apoyo, así que por favor consideren apoyarme en Patreon, haciendo una donación única o tomando uno de mis muchos cursos. Tengo un curso en vivo sobre Marción próximamente. También tengo cursos sobre los basiliranos, prefechando los evangelios y muchos otros. Eventualmente, todos mis cursos estarán disponibles para ustedes en una sola suscripción llamada la Academia Gnosis, así que aprovechen. Ser parte de esta academia incluye una reunión mensual en línea conmigo en la que pueden hacer cualquier pregunta, así que únanse y preséntense personalmente. Los enlaces están en la descripción. Como mencioné en mi video de introducción a los basilirianos, hay tres fuentes principales para reconstruir su pensamiento: los fragmentos auténticos, la refutación de todas las herejías e Ireneo. En el ámbito académico y en línea, Ireneo ha tenido una preeminencia injusta, pero su informe puede y debe ser verificado con exactitud. Hay al menos dos formas de verificar un informe sobre una herejía. La mejor manera es comparar ese informe con los fragmentos auténticos de un pensador, en este caso, Basílides. A menudo sucede que algo que Basílides o uno de sus discípulos realmente dijo contradice lo que se informa más tarde por los heresiólogos. La segunda forma es usar a los heresiólogos contra los propios heresiólogos. Es decir, a veces los heresiólogos se contradicen entre sí y podemos rastrear dónde y cómo lo hacen. Resulta que el autor de la refutación de todas las herejías, también conocido como el refutador, tenía una fuente independiente sobre Basílides, y esta fuente independiente contradice a Ireneo, precisamente en el tema del sufrimiento de Jesús en la cruz. Además, un fragmento auténtico sobre el ritual de Basílides también contradice a Ireneo, aunque solo por inferencia. Así que comencemos, como debe ser, con este fragmento auténtico. El fragmento proviene de Estromata 1.45.6 de Clemente. Y dice, cito, los seguidores de Basílides celebran también el día de su bautismo, pasando toda la noche anterior con lecturas. Dicen que este día fue en el año 15 del emperador Tiberio, el día 15 del mes Tubi, aunque otros lo fechan en el día 11 del mismo mes. Algunos de ellos fechan con precisión su sufrimiento en el año 16 de Tiberio César, el día 25 de Famenot. Otros el día 25 de Farmupí. Otros dicen que el Salvador sufrió el día 19 de Farmupí. De hecho, algunos de ellos dicen que ocurrió el día 24 o 25 de Farmupí. Hay mucho que discutir aquí. Primero que nada, el Cristo de los basilirianos evidentemente usaba la cronología que corresponde a lo que ahora es Lucas 3, 1 y 21. Cita,
En el año 15 del gobierno del César Tiberio, Jesús también fue bautizado. Fin de la cita. Ahora bien, en nuestro sistema de datación, esto fue en el año 29 de la era común, contando desde el año 14, cuando el emperador Tiberio se convirtió en el único gobernante del imperio. En segundo lugar, el Cristo de los Basilirianos usaba un calendario provincial egipcio, como lo indica el uso de los meses egipcios Tubi, Famenot y Farmupi. A pesar del énfasis de Clemente en sus desacuerdos sobre las fechas, los basilirianos lograron ponerse de acuerdo. Lo suficiente como para celebrar la encarnación de Cristo en una noche específica, con una vigilia y lecturas. Esto indicaría que tenían algo parecido a un calendario litúrgico o festivo de celebraciones cristianas. Aunque los basilirianos seguían discutiendo las fechas exactas, aún participaban en prácticas que mostraban que las fechas y los tiempos eran importantes para ellos. Podemos inferir que Jesús, en carne e historia, era realmente significativo. Jesús no era solo un fantasma cambiaformas y tenía importancia cuando fue bautizado y cuando murió. Este punto lleva a una inferencia sobre su crucifixión. Si para los basilirianos era importante cuando fue crucificado Jesús, evidentemente también era importante que fuera crucificado. En otras palabras, aquí no hay indicio alguno de un intercambio de identidad de Jesús con Simón de Cirene en la cruz. El informe de Ireneo parece no atribuir ningún valor redentor a la crucifixión de Jesús. Pero si los basilirianos cronometraban cuidadosamente y celebraban esta crucifixión, entonces al menos era importante para ellos. Hay otro punto clave que debemos tener en cuenta aquí. Según el informe refutatorio sobre los basilirianos, Jesús realmente nació y realizó todos los eventos tal como se describen en los evangelios. El informe dice claramente que la parte corporal de Jesús sufrió. La palabra griega aquí es hepaten. Pero Jesús tenía otras partes. Tenía una parte animada, una parte perteneciente al reino superior de la Ogdoada, una parte perteneciente al espíritu y una parte perteneciente a la filiación. El punto en el que todas estas 6 partes se diferenciaron fue en la cruz. Jesús es así las primicias de la diferenciación, y la diferenciación es el medio por el cual las personas son redimidas. Es importante ver cómo esta historia es diferente de la que reportó Ireneo. Ireneo dijo que Jesús solo apareció en la tierra, que hizo milagros y que en la cruz transformó su apariencia para parecerse a Simón de Cirene. Simón, a su vez, adoptó los rasgos de Jesús. Así, los soldados romanos confundieron a Simón con Jesús y en realidad crucificaron a Simón. Pero citemos las palabras exactas de Ireneo. Cita: Jesús no sufrió, sino que un tal Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz por él. Por ignorancia y error, este Simón fue crucificado, habiendo sido transformado por Cristo para que se creyera que era Jesús, mientras que Jesús mismo asumió la forma de Simón. Y, estando de pie, se burló de ellos. Porque, al ser un poder sin cuerpo y el nus del Padre no engendrado, se transformaba como quería. De esta manera, ascendió hacia el que lo había enviado, burlándose de ellos, ya que no podía ser detenido y era invisible para todos. Aquellos que conocen estas cosas son liberados de los gobernantes que hicieron el mundo. No están obligados a reconocer al que fue crucificado, sino al que vino en forma humana y que se pensó que había sido crucificado, quien fue llamado Jesús y que fue enviado por el Padre, según un plan providencial, para destruir las obras de aquellos que hicieron el mundo. Por lo tanto, afirma Basílides, si alguien confiesa al crucificado, todavía es un esclavo y está bajo el poder de aquellos que hicieron los cuerpos. Sin embargo, quien lo niega queda libre de ellos y tiene conocimiento del plan del Padre no engendrado. Ahora bien, si te tomas un momento para pensarlo, esta historia es bastante improbable. Según los evangelios, los soldados romanos habían obligado previamente a Simón a cargar la cruz de Jesús. Al menos en ese momento, ellos sabían que el hombre que cargaba la cruz no era Jesús. Entonces habría sido difícil para ellos perder de vista a Jesús, incluso si él hubiera tomado la forma de Simón. En segundo lugar, Simón, aunque se viera como Jesús,
presumiblemente no habría permitido que ocurriera este error. Amablemente les habría recordado a los soldados, en caso de que lo hubieran olvidado, que él era en realidad Simón y que apenas recientemente lo habían obligado a cargar la cruz. Si Simón tenía algún instinto de autopreservación, sin duda habría protestado mientras lo clavaban. Toda la idea de un intercambio en el Gólgota contradice abiertamente el informe del refutador de que la parte corporal de Jesús realmente sufrió. Esto tiene que significar que el cuerpo de Jesús fue realmente el que estuvo en la cruz, no el cuerpo de Simón de Cirene. No podemos simplemente combinar estos informes, ya que no son, al menos en este punto, compatibles. Y aún así, se puede ver cierta conexión entre el informe del refutador y el de Ireneo. No es el verdadero Jesús quien sufre y muere, sino solo su parte corporal. Así, uno podría imaginarse a los basilidianos, o a uno de sus seguidores, diciendo que no era necesario admitir que Cristo fue crucificado, si por Cristo. Se referían al verdadero o al yo superior de Jesús, esa parte que lo hacía superior a la mera carne. La carne de Jesús fue crucificada, pero el verdadero Cristo no lo fue. ¿Es herética esta postura? No. Incluso en el siglo IV, cuando la ortodoxia fue definida rigurosamente, los teólogos aún estaban de acuerdo que lo divino en Cristo no pudo ni sufrió, porque lo divino, en tanto que divino, no puede sufrir. Si lo divino sufriera, dejaría de ser divino, y Jesús, el Dios hombre, sería simplemente un hombre muy especial, pero no Dios. Tomemos a Orígenes como ejemplo. Orígenes fue un teólogo alejandrino que también trabajó en Palestina durante la segunda mitad de su vida. Escribía a principios del siglo III. En sus homilías sobre Génesis 8:9, dijo que Cristo sufre, pero solo en su carne, y que padeció la muerte, pero solo en la carne. El Logos, sin embargo, que es Cristo según el Espíritu, permaneció en la incorruptibilidad. Cierro cita. El Logos aquí es la esencia divina, esencia de Cristo. Así que, a la luz de esta teología, Ireneo pudo haber tenido razón al decir que los basilirianos no confesaban a Cristo crucificado en la medida en que Cristo se refiere a la divinidad manifestada en Cristo. No confesar a Cristo crucificado podría haber sido simplemente una forma abreviada de decir que, aunque la carne de Jesús sufrió en la cruz, lo que era inmortal y divino en él no sufrió y pudo ascender al Padre. Confesar que todo el Cristo sufrió reduce a Cristo a un simple saco de carne. Por supuesto, Ireneo no tenía el tiempo ni la voluntad de explicar todo esto. Pero un basilidaino que sostenía esta postura aún pensaría que fechar la crucifixión era importante. ¿Por qué? Porque la crucifixión fue el momento en que comenzó el proceso de salvación. Fue cuando la centrífuga cósmica empezó a girar y la parte divina de Jesús se separó de su envoltura mortal. Sin esta diferenciación inicial entre las partes, ese proceso no podría completarse en otros seres humanos. Nosotros, que también contenemos una realidad divina. Sospecho, entonces, que los basilirianos conocidos por Clemente, aquellos que fechaban con precisión el sufrimiento de Jesús, no tenían problema en decir que Jesús sufrió y murió en la cruz, y habrían estado de acuerdo con el informe del refutador de que la parte corporal de Jesús sufrió. Presumiblemente, entonces, habrían aclarado que el ser divino en Cristo no sufrió ni podía sufrir, y que este Cristo divino fue completamente diferenciado y hecho distinto en la cruz. Por eso la cruz es importante. No representa la sangre de una deidad asesinada, sino la epifanía de un Dios, decisivamente separado de los elementos moribundos de carne y sangre. Entonces, ¿de dónde viene esta tradición de que Cristo se ríe y la idea de que fue salvado del sacrificio al ser reemplazado por un sustituto? Bueno, parece derivar de una reflexión sobre la historia bíblica del sacrificio de Isaac, en hebreo, la Akedah. En hebreo, la palabra Isaac o Yitzhak significa él se ríe. Y según Génesis 22, Isaac
Fue salvado de ser sacrificado en el último momento. ¿Conoces la historia? Clemente, al interpretar la historia, dijo que Cristo no sufrió al igual que Isaac y que Isaac se rió, precisamente en el momento en que fue liberado de la muerte. Así que se puede entender fácilmente cómo Cristo, el nuevo Isaac, se reiría de sus perseguidores. Isaac fue salvado de ser sacrificado por su padre cuando se proporcionó un sustituto. En el caso de Isaac, el sustituto fue un carnero. En el caso de Jesús, el sustituto fue otra persona, Simón de Cirene. Pero en cada caso, ese sustituto fue silencioso y dócil al ser sacrificado. Leer a Jesús como el nuevo Isaac, de hecho, explica por qué Simón de Cirene está, de otro modo, incomprensiblemente callado. Él desempeña el papel de un animal sacrificial que no habla, como un cordero llevado al matadero. Hay otro origen bíblico para la risa de Cristo, que también explica la ascensión de Cristo desde la cruz. Según el Salmo 2, los arcontes o gobernantes se reúnen contra Cristo, mientras el que habita en el cielo se ríe de ellos. Este es el Salmo 2, versículos 3 al 4. Cristo habita en el cielo, porque ascendió allí, y desde allí se burla de sus enemigos. Si el Salmo 2 se entendiera literalmente como una profecía de la crucifixión, entonces implicaría que el verdadero Cristo evitó los ataques de sus enemigos. En lugar de que ellos se burlaran de él se burló de ellos, y esto encaja con la historia, tal como la cuenta Ireneo. Cristo se ríe, no de que Simón muera en su lugar, sino de la necedad de los gobernantes, que son engañados al pensar que podían hacerle daño a Cristo. Por supuesto, la historia de que Simón muere en lugar de Cristo sigue sin ser bien recibida por los lectores modernos. La risa de Cristo no es inocente. Es una forma de burla. Pero reírse de quienes intentan matarte quizá no sea tan malo. Al menos entendemos cómo se armó esta historia. No proviene de testimonios de testigos presenciales, ni tampoco se deriva de recuerdos reales de personas vivas. Proviene de la reflexión sobre otros textos bíblicos. De hecho, este proceso de creación de historias basadas en textos anteriores era una forma común en que Cristo componía textos evangélicos, y la técnica también se usa en los evangelios que se volvieron canónicos. Eficazmente. Evangelios como el de Mateo compusieron la historia de la crucifixión de Jesús en gran parte a partir de una lectura del Salmo 22, que se entendía como profecía. Entonces, ¿quién contó la historia del intercambio en el Gólgota, si no fueron los basilirianos? Bueno, como es bien sabido, prácticamente la misma historia aparece en un texto encontrado en Nag Hammadi, llamado el Segundo Tratado del Gran Set. En este texto, Cristo dice, cito, «La muerte que creen que sufrí, la sufrieron ellos en su error y ceguera. Clavaron a su hombre hasta la muerte. Sus pensamientos no me percibieron, ya que eran sordos y ciegos. Al hacer estas cosas, pronunciaron juicio contra sí mismos. En cuanto a mí, me dieron y me castigaron. Pero fue otro, su padre, quien bebió la hiel y el vinagre. Ese no era yo. Me estaban golpeando con un látigo, pero fue otro, Simón, quien cargó la cruz sobre su hombro. Otro llevó la corona de espinas, y yo estaba en lo alto, burlándome de todos los excesos de los gobernantes y del fruto de su error y vanidad. Me reía de su ignorancia. En otro relato, que se encuentra en la revelación de Pedro, Jesús es reemplazado por un sustituto, pero no es Simón, sino solo la parte carnal de Jesús. Mientras tanto, el Jesús viviente sonríe y se ríe por encima de la cruz. Ahora bien, estos textos probablemente sean ambos alejandrinos, como he argumentado en mi libro, El cristianismo primitivo en Alejandría. No creo que puedan identificarse con precisión como textos basilirianos compuestos por y para los basilirianos. Al mismo tiempo, todavía podríamos imaginar a los basilirianos leyendo estos textos. Un heresiólogo posterior podría entonces haber confundido lo que los basilirianos leían con lo que realmente enseñaban.
Tal confusión sumaría puntos retóricos, porque la historia de Jesús siendo reemplazado por Simón en la cruz suena tanto extraña como cruel. Al enfatizar a Cristo como el nuevo Isaac, no quiero eliminar lo extraño y cruel de la historia, pero sí espero que, de alguna manera, haya logrado darle sentido. La historia de que Cristo no murió repelmente en la cruz, sino que solo lo pareció, tuvo una larga vida posterior, apareciendo de manera más famosa en el Corán, Sura 4, versículo 157. Si llamamos a esta idea herejía, al menos en el Islam es perfectamente ortodoxa y está completamente basada en tipos bíblicos y escenas del Antiguo Testamento. Si les interesa profundizar en el pensamiento de los basilirianos, tengo un curso completo sobre sus fragmentos auténticos. No olviden suscribirse a este canal, ver mis otros videos gratuitos y revisar los enlaces en la descripción.